A continuación, dialogaremos sobre trombólisis extendida en accidente cerebrovascular. Primero, hablaremos sobre algunos conceptos introductorios necesarios para poder hablar de accidente cerebrovascular. Esta videoconferencia sirve como complemento a las charlas previas de ACB, charlas que se realizaron en torno al año 2019 y 2020 a partir de la evidencia disponible y de las recomendaciones de las guías de la AJA del año 2019. Estas guías optaban principalmente por una doctrina temporal de manejo. En la actualidad veremos que existen enfoques nuevos como el de la trombólisis extendida. Explicaremos los argumentos a favor de esto y cómo históricamente ha venido cambiando las pautas de manejo del paciente con accidente cerebrovascular. Recordemos, grosso modo, algunos conceptos, empezando con el accidente cerebrovascular. La literatura lo define como un episodio agudo de disfunción focal del cerebro, la retina o la médula espinal que dura más de 24 horas o de cualquier duración si las imágenes o la autopsia muestran un infarto focal o una hemorragia relacionada con los síntomas. El accidente cerebrovascular de origen incierto es aquel que ocurre durante el sueño o en vigilia sin que se conozca el momento de referencia. En otras palabras, el ACV de origen incierto es aquel en el cual se desconoce la hora de inicio. La hora de inicio se toma como el último momento en el cual vieron al paciente asintomático. El concepto de AIT o accidente isquémico transitorio se define como una disfunción focal de menos de 24 horas de duración sin evidencia de imágenes de infarto. El accidente cerebrovascular tiene manifestaciones clínicas que pueden ser divididas, según describe Hankey en The Lancet en el año 2017, en manifestaciones clínicas típicas y atípicas. Las típicas son las prototípicas que todo facultativo conoce: debilidad unilateral súbita, pérdida visual, discurso alterado, ataxia, diplopía, vértigo, cefalea, confusión, disartria, desviación de la comisura labial, entre otros. Y las manifestaciones clínicas atípicas son la amnesia, la anosognosia, la disfagia, el estridor, el síndrome de acento extranjero y el síndrome de la mano de alguien. En cuanto a aspectos epidemiológicos, que esto es algo muy importante, el accidente cerebrovascular a nivel global se considera la segunda causa de muerte. Es la quinta causa de muerte en Estados Unidos y tiene una prevalencia de 2.6 en mayores de 20 años, según datos publicados a partir de información del año 2009 a 2012. El 85% de los accidentes cerebrovasculares son isquémicos y el 25% de los mismos son hemorrágicos. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos se pueden transformar en hemorrágicos y el 70% de estos casos ocurren entre el segundo y cuarto día luego de que ocurre la isquemia. 17.8% de los mayores de 45 años han experimentado síntomas de accidente cerebrovascular y el accidente cerebrovascular es silencioso en el 6 a 28% de la población. Y esto es algo que posiblemente ustedes han identificado en su praxis. Pacientes añosos en los cuales se toma una tomografía axial computarizada de cráneo y se pueden apreciar áreas de encefalomalacia o cambios que son indicativos de una isquemia crónica. El riesgo de recurrencia del accidente cerebrovascular a 5 años es de 20%. Es una entidad que es más común en varones. Se estima que ocurre en entre el 2 a 21% de los mismos,
versus las mujeres, en las cuales se estima que ocurre entre el 14 a 17%. El estudio REGARDS demostró que el accidente cerebrovascular es más común en pacientes afrodescendientes y lamentablemente la edad media de presentación y la edad media de muerte por ACV es mayor en población afro en relación a la población caucásica. La mortalidad en afrodescendientes es de 65.7%, en caucásicos de 46.9% y en los asiáticos de 39.6%. Lamentablemente se desconocen cifras epidemiológicas sobre la mortalidad del accidente cerebrovascular en población hispana o en población mestiza. El ACV es la tercera causa de discapacidad mundial. 3/4 ocurren en mayores de 65 años. Cada década luego de los 55 años aumenta al doble el riesgo de presentar un accidente cerebrovascular. Una de cada 6 personas se estima que va a tener un ACV, aunque otros textos hablan de unas cifras un poco más dramáticas. En torno a 1 o 4 personas van a sufrir accidentes cerebrovasculares. Se estima que cada 6 segundos muere una persona por accidente cerebrovascular y el accidente cerebrovascular en conjunto con las crisis miasténicas y el estatus epiléptico se considera como una emergencia neurológica. Ahora, la prevención de los accidentes cerebrovasculares requiere el manejo de los principales factores de riesgo, entre ellos la hipertensión arterial, la hiperlipidemia, la diabetes mellitus, el consumo de tabaco y también la terapia antitrombótica. Se han planteado algunos scores útiles en el contexto del accidente cerebrovascular como el ABCD3 y SCORE, que lo pueden apreciar en pantalla. Como enunciamos, el accidente cerebrovascular puede tener una anoxia isquémica o hemorrágica. Dependiendo del texto, el 80-85% de los ACVs son de origen isquémico. Entre el 20 al 25% son hemorrágicos. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos pueden ser globales o focales. Dentro de estos encontramos el AIT y el infarto cerebral. El infarto cerebral puede ser de causa aterotrombótica, cardioembólica, muy relacionada con la fibrilación auricular, lacunar, indeterminado o secundario a otras etiologías. Y el accidente cerebrovascular hemorrágico puede ser causado por una hemorragia subaracnoidea o por una hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa. Las hemorragias pueden ser ventriculares o parenquimatosas propiamente dichas, las cuales pueden ser lobares, profundas, cerebelosas o troncoencefálicas. Se han propuesto algunas clasificaciones útiles para poder identificar la clínica del ACV o el fenotipo del mismo. Vale la pena mencionar la clasificación de subtipos TOAST, la cual divide el accidente cerebrovascular en ateroesclerosis de vaso mayor, cardioembolia, oclusión de pequeño vaso, etiologías indeterminadas u otras etiologías. La clasificación de Ascot clasifica el accidente cerebrovascular a partir de fenotipos. Fenotipos como la ateroesclerosis, la patología de pequeños vasos, la patología cardíaca, otras causas o la disección. Existe una clasificación clínica, que es la clasificación clínica de Osford, la cual cataloga el accidente cerebrovascular a partir de síndromes. Estas clasificaciones las discutimos a mayor profundidad en las charlas previas de accidente cerebrovascular. El ACV isquémico agudo es un síndrome clínico que se caracteriza por una alteración en la circulación cerebral. Esta alteración en la circulación cerebral deriva en un desequilibrio entre el aporte y los requerimientos de oxígeno del tejido encefálico, y esto lleva a un déficit del tejido encefálico. Debemos entonces recordar algunos conceptos importantes. Se han definido algunas zonas
de importancia en el ACV. El tejido encefálico normal recibe un flujo sanguíneo entre 50 a 80 mililitros por 100 gramos de tejido encefálico por minuto. La zona de oligoemia entre 20 a 50 mililitros por 100 gramos minuto. La zona de penumbra de 10 a 20 mililitros por 100 gramos minuto y el tejido infartado, que es donde se origina el accidente cerebrovascular isquémico, es un tejido no viable, no recuperable, ya está muerto, en el cual el flujo sanguíneo cerebral es menor de 10 mililitros por 100 gramos de tejido encefálico por minuto. El objetivo del tratamiento temprano del paciente con ACV isquémico es recuperar el área de penumbra y obviamente también la zona de oligoemia. La presión de perfusión cerebral tiene dos determinantes grandes, la presión arterial media y la presión intracraneana. Y cuando hablamos de presión intracraneana es obligatorio mencionar la doctrina de Kelly-Monroe. Tenemos un contingente no expansible que es el cráneo y en el interior del cráneo tenemos un volumen venoso, un volumen arterial, un tejido encefálico y líquido cefalorraquídeo. Cuando ocurre un accidente cerebrovascular, el cerebro se puede edematizar. Esto lleva a un aumento de la presión intracraneana. Hay un desplazamiento del líquido cefalorraquídeo, del volumen venoso y arterial y hay una comprensión de las estructuras. Y si la presión intracraneana aumenta mucho, el cerebro puede llegar incluso a herniarse. Debemos definir algunos conceptos importantes partiendo del volumen sanguíneo cerebral, que se define como el volumen total de sangre que contiene una determinada zona del cerebro y se mide en mililitros de sangre por 100 gramos de tejido cerebral. El flujo sanguíneo cerebral se define como el volumen de sangre que atraviesa una zona cerebral por unidad de tiempo. Se mide en mililitros de sangre por 100 gramos de tejido encefálico por minuto. Y la penumbra isquémica, que la hemos mencionado tanto, es la zona del cerebro funcionalmente afectada, pero potencialmente viable más allá de las 6 horas iniciada la isquemia. Se estima que solamente va a permanecer el 20%. Es importante mencionar otros conceptos que van a ser muy importantes para poder dialogar sobre trombólisis extendida. Y el primer concepto a mencionar es el tiempo de tránsito medio. El tiempo de tránsito medio es el tiempo medio empleado por la sangre desde la entrada arterial hasta la salida venosa y se mide en segundos y matemáticamente lo podemos entender como el volumen sanguíneo cerebral sobre el flujo sanguíneo cerebral. Para el cálculo del flujo sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito medio es necesario conocer la función arterial de entrada. En resonancia magnética, la función arterial de entrada representa la concentración de un contraste en el aporte arterial que irriga el tejido en función del tiempo. Conociendo el flujo arterial de entrada, pueden crearse mapas de flujo sanguíneo y de tiempo de tránsito medio. El tiempo pico es otro concepto importante y el tiempo pico equivale al tiempo que transcurre desde el inicio de la inyección del trazador hasta que se obtiene el máximo cambio de señal. Y otro concepto fundamental para hablar de trombólisis extendida es el de Tmax. El Tmax es una estimación del tiempo pico a partir de una convolución del flujo arterial de entrada. Este diagrama es un diagrama útil para poder comprender la fisiopatología del accidente cerebrovascular. El tejido cerebral muere porque hay una disminución en el aporte de oxígeno
Esa disminución del aporte de oxígeno en relación al consumo de oxígeno lleva a una disminución de la moneda energética que es el ATP. Esto lleva a acidosis y despolarización. La acidosis genera un aumento del hierro, un aumento de los radicales libres, necrosis, aumento del calcio, aumento de las lipasas y el ácido araquidónico, de las proteasas, alteraciones de los factores de transcripción, y todo esto va a llevar a inflamación, necrosis y apoptosis respectivamente. La disminución del aporte de oxígeno lleva a despolarización celular, alteración de las aminas y los neurotransmisores, aumento de los radicales libres y necrosis. La penumbra se determina en la práctica médica mediante técnicas de difusión de resonancia. En este orden de ideas, la penumbra es la diferencia del volumen que existe entre la zona de disminución de los valores de los coeficientes aparentes de difusión que representan el núcleo del infarto y la zona de hipoperfusión más extensa que es identificada por técnicas de perfusión de resonancia magnética. Esta diferencia de volúmenes se conoce como mismatch, en español desacoplamiento, entre las anomalías de perfusión y difusión. Se estima que las alteraciones en la difusión en resonancia magnética representan las zonas de edema citotóxico y de infarto irreversible. La zona de perfusión va a representar el área de penumbra y el área de oligoemia. Esto se explora clínicamente con el tiempo pico, el tiempo de tránsito medio y el Tmax. Se utilizan valores de 4 a 6 segundos para el tiempo pico o el tiempo de tránsito medio y entre 2 a 8, dependiendo del autor, para el Tmax. La mayoría de los estudios actuales usan un Tmax mayor a 6 para poder distinguir el área de infarto irreversible de la penumbra y de 4 para poder diferenciar la zona de penumbra de la zona de oligoemia. Para poder hablar de trombólisis extendida en ACV es obligatorio mencionar algunos aspectos sobre la resonancia magnética, así que quiero realizar una introducción sobre los conceptos más importantes a tener en cuenta. ¿Qué es el T1, el T2, el flare y la difusión? El T1 hace referencia al tiempo de relajación longitudinal. Se refiere al tiempo que tarda un tejido en recuperar su estado de equilibrio luego de ser excitado por un pulso de radiofrecuencia. En otras palabras, para poder entenderlo más sencillo, es el tiempo que le lleva a un tejido volver a la normalidad luego de ser estimulado en la resonancia magnética. Los tejidos con un T1 corto se recuperan rápidamente, mientras que los tejidos con un T1 largo tardan más en recuperarse. El T2 es el tiempo de relajación transversal. Se refiere al tiempo que tarda la señal magnética en disiparse luego de aplicar un pulso de radiofrecuencia. En otras palabras, es el tiempo que lleva a los protones dejar de girar en la misma dirección. Los tejidos con un T2 corto disipan rápidamente la señal y los tejidos con un T2 largo tardan más. En T1, los tejidos con un T1 corto los vamos a ver brillantes, mientras que los tejidos con un T1 largo los vamos a ver oscuros. O sea que los tejidos que tienen gran contenido de agua, como el líquido cefalorraquídeo, se van a ver oscuro, mientras que los tejidos grasos los vamos a ver brillantes. En T2, los tejidos con un T2 corto los vamos a ver oscuros, mientras que los tejidos con un T2 largo los vamos a ver brillantes. Los tejidos que contienen agua, como los músculos, el líquido cefalorraquídeo y los órganos, en T2 van a tender a verse brillantes, y las estructuras inflamadas o patológicas a menudo van a destacar porque van a tener una mayor señal. Flare significa Fluid Attenuate Inversion Recovery y es una frecuencia que suprime la señal del líquido cefalorraquídeo y permite ver mejor las estructuras y las lesiones cerebrales. En esta señal el líquido cefalorraquídeo es oscuro y las estructuras cerebrales y las lesiones con líquido son brillantes.
El término mismatch es un término que se usa para describir una discrepancia entre dos imágenes adquiridas con diferentes secuencias o en distintos momentos. Tenemos dos tipos de mismatch que debemos mencionar: el mismatch de perfusión y difusión y el mismatch de diferentes momentos. El que más nos importa es el mismatch de perfusión y difusión, que se refiere a una discrepancia entre las imágenes obtenidas en secuencias de perfusión y en las imágenes obtenidas en secuencias de difusión. La perfusión mide el flujo sanguíneo cerebral, mientras que la secuencia de difusión mide la movilidad del agua en los tejidos cerebrales. En situaciones normales, el flujo sanguíneo y la movilidad del agua deben estar correlacionados, y en el accidente cerebrovascular se produce un mismatch porque puede haber una reducción del flujo sanguíneo por la isquemia en una región cerebral sin una disminución correspondiente en la movilidad del agua. Esto indica un área de posible daño cerebral, y el mismatch de diferentes momentos se refiere a imágenes de resonancia magnética cerebral que discrepan en distintos momentos luego de la lesión o luego de la instauración del tratamiento. Este mismatch de diferentes momentos es sobre todo útil en el contexto del seguimiento del paciente con accidente cerebrovascular. Actualmente hay dos enfoques relacionados con la trombólisis: el paradigma temporal, que ha sido el clásico, y el paradigma extendido. El argumento principal a favor de la terapia extendida es que el beneficio de la reperfusión con Alteplast es indiscutible. Por lo tanto, prolongar la ventana puede dar una oportunidad a los pacientes con accidente cerebrovascular. Y en la actualidad sabemos que la prolongación o la extensión de la ventana es algo que es biológicamente plausible. Durante décadas, los pacientes con ACV incierto, ACV al despertar o ACV en vigilia pero sin conciencia de la duración eran pacientes que eran excluidos de las terapias de reperfusión. Sin embargo, el enfoque de trombólisis extendida, a partir de imágenes como secuencias de difusión y perfusión en la resonancia magnética, le da una oportunidad a los pacientes para poder ser incluidos dentro de la trombólisis. Por ello, es más importante saber qué le ocurrió al cerebro en un tiempo determinado que conocer el tiempo absoluto de isquemia, que es lo que propone el paradigma temporal. Recordemos los principios de cuidado en el contexto del stroke agudo, y el primer principio es recanalizar la arteria ocluida y reperfundir el tejido isquémico. El segundo principio es optimizar el flujo colateral y el tercer principio es evitar la lesión cerebral secundaria. El objetivo entonces es reperfundir y salvar el tejido de penumbra isquémico, que es un tejido potencialmente salvable. Y para ello hay dos estrategias grandes: trombólisis con Alteplast. El Alteplast es el fármaco que se ha posicionado en las guías de ACV a dosis de 0.9 miligramos por kilo, 10% en bolo y lo demás en una hora, con una evaluación constante del NIS y de los signos que nos pueden indicar transformación hemorrágica. Actualmente se han publicado algunos estudios evaluando el Tenecteplast en relación al Alteplast como estrategia de trombólisis para los pacientes con ACV isquémico, y se ha encontrado que ambos son equiparables. De hecho, como veremos más adelante, las guías ESO del año 2021, sus guías de trombólisis en ACV, posicionan una indicación para el uso de Tenecteplast a una dosis de 0.25 miligramos por kilo cuando el paciente va a ser sometido a una trombectomía mecánica. Retomando, las dos estrategias
propuestas en la actualidad para poder recuperar el área de penumbra son la trombólisis y la embolectomía mecánica con stent. Durante décadas, los criterios de inclusión que debían estar presentes para poder hacer trombólisis con Alteplas eran una edad mayor de 18 años, un ACV isquémico con déficit neurológico y un tiempo menor a 3 horas. Posteriormente, el tiempo menor a 3 horas se extendió a 4.5 horas y los criterios de exclusión no debían estar presentes, eran TEC o stroke en los últimos 3 meses, síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea, punción arterial en sitio no comprensible en los últimos 7 días, historias de hemorragia intracraniana, tensión arterial sistólica mayor de 185 milímetros de mercurio o diastólica mayor de 110 milímetros de mercurio, diastasis hemorrágica, plaquetas por debajo de 100.000, PT o PTT prolongado, uso de anticoagulantes, INR mayor a 1.7, glicemia menor a 50 miligramos decilitro o un TAC con un ACV extenso, mayor de 1/3 de un hemisferio o de manera práctica un ASPEC menor de 7. Posteriormente se prolongó la ventana hasta 4.5 horas, excluyendo a algunos pacientes como la población mayor de 80 años, los sujetos con un NIS mayor de 25 puntos, los pacientes con historial de diabetes o accidente cerebrovascular previo o los sujetos que utilizasen anticoagulantes. Para la embolectomía o la terapia endovascular, se incluían a los pacientes con una edad de 18 años en adelante, un NIS de 6 en adelante, un tiempo hasta la punción menor de 6 horas, una adecuada función pre-stroke, un aspect score de 6 en adelante y la presencia de oclusión a nivel proximal de una arteria intracraniana. En los últimos años, como veremos a continuación, han aparecido revisiones sistemáticas, metaanálisis y estudios que avalan la extensión de la trombólisis y de la trombectomía en algunos grupos poblacionales. Recordemos que los pacientes con accidente cerebrovascular son heterogéneos. Aproximadamente el 70% de los pacientes con accidente cerebrovascular son pacientes en los cuales se conoce la hora de inicio. En el 30% se desconoce la hora y de estos el 70% lo desarrolla al dormir y el 30% en vigilia, pero sin conciencia del inicio del mismo. En total, un 70% de los pacientes tienen un tiempo conocido, un 20% experimentan el accidente cerebrovascular al despertar y un 10% lo experimentan en vigilia sin conciencia del momento. Para entender el cambio de paradigmas, debemos hacer un recuento histórico sobre los fundamentos de la doctrina temporal. En el año 2006 se publica el estudio Diffuse que documentó la utilidad de la resonancia para establecer un perfil de pacientes que podían tener una mejor respuesta al tratamiento con Alteplast. En este estudio se definió respuesta favorable como un ranking de 0 a 1, una reducción del NIS de 8 puntos a los 30 días y una reducción en el tamaño de la lesión igual o mayor al 30%. Y mayor o igual a 10 mililitros en la secuencia de perfusión comparada con la imagen basal. En este estudio, los pacientes se dividieron en un patrón de lesión pequeña, un patrón mismatch y un patrón no mismatch. Contó con 74 pacientes en los que se tomó una resonancia magnética inmediatamente antes y de 3 a 6 horas después de la trombólisis con Alteplast. 18 pacientes con patrón mismatch se sometieron a reperfusión temprana, 16 no la recibieron,
4 pacientes con patrón no mismatch recibieron una reperfusión temprana y 7 no, y 19 pacientes tuvieron una lesión pequeña. Este estudio encontró que el patrón mismatch tuvo una respuesta favorable a la reperfusión temprana en el 56% de los casos. Sin reperfusión temprana, solamente el 19% la tuvo, mientras que el 0% de los pacientes no mismatch respondieron positivamente a la reperfusión temprana y 71% lo hizo a la no reperfusión. Se define a partir de este estudio como un patrón mismatch a una lesión en la secuencia de reperfusión con un volumen mayor o igual a 10 mililitros y 120% o más del volumen de la lesión en la secuencia de difusión magnética. El perfil de lesión pequeña lo definieron como un volumen inferior a 10 en la imagen ponderada de difusión y perfusión, y el patrón no mismatch lo definieron como un volumen en la imagen ponderada por perfusión inferior a 120% de la lesión en la imagen ponderada de difusión. En el año 2008 se publicó el estudio ECAS-3. Este estudio evaluó la eficacia y seguridad de la terapia trombolítica con Alteplas luego de 3 a 4.5 horas iniciado el ACV. Contó con 821 pacientes, 418 se sometieron a manejo con Alteplas y 403 a placebo. En el grupo de Alteplas el resultado clínico favorable, que se definió como un ranking de 0 a 1, ocurrió en el 52.4% de los pacientes, en el grupo placebo en el 45.2% y la incidencia de hemorragias cerebrales en el grupo de Alteplas fue de 27% versus en el grupo placebo de 17.6%, mientras que la mortalidad no difirió significativamente. En el año 2015 se publican varios estudios importantes sobre el tratamiento extendido. Estos estudios son el Mr. Clint, el Sweet Prime, el Revascat y el Stent-IA. El estudio Mr. Clint evaluó la puntuación de ranking a los 90 días en los pacientes con una oclusión arterial intracraneal proximal que fueron expuestos a tratamientos endovasculares en las primeras 6 horas de los síntomas. Reclutó 500 pacientes, 233 en el grupo de tratamiento intraarterial y 267 en el grupo de control. 445 pacientes fueron sometidos al Alteplas antes de la aleatorización. Los pacientes sometidos a terapia endovascular en las primeras 6 horas desde el inicio de los síntomas tuvieron una tasa de independencia funcional de 13.5%, mejor al grupo de control, y si hacemos una ponderación entre grupo de intervención de procedimiento versus placebo, estaríamos hablando de 32.6 versus 19.1. El estudio Stent-IA evaluó el efecto de la trombectomía en pacientes con ACV isquémico menor de 4.5 horas versus el manejo solo con Alteplas. Se realizó en 70 pacientes, se ejecutó en Australia y Nueva Zelanda, incluyó pacientes con oclusión de la carótida interna o de la cerebral media que evidenciaran tejido cerebral recuperable y núcleo isquémico menor de 70 mililitros en imágenes de reperfusión por TAC. Asignaron 35 pacientes al grupo de trombectomía más Alteplas y 35 solo al grupo de Alteplas. Evaluaron la reperfusión a las 24 horas y la mejoría neurológica temprana, que la definieron como una reducción de 8 puntos o más en el NIS o una puntuación de 0 a 1 en el día 3 en la escala de NIS. La puntuación funcional de ranking fue un resultado secundario. En este estudio, el porcentaje de territorio isquémico reperfundido a las 24 horas fue de 100% en el grupo de terapia endovascular versus 37% en el grupo de Alteplas solo. Este estudio mostró que la trombectomía iniciada antes de 4.5 horas se asociaba con un 80% de mejoría neurológica versus un 37%
en el grupo de Alteplas. Además, este estudio también mostró que la trombectomía se asociaba con mejores resultados funcionales. 71% de los pacientes en el grupo de tratamiento endovascular tuvieron una puntuación de ranking modificada de 0 a 2 versus el 40% en el grupo de Alteplast. El estudio Sweet Prime fue un estudio que se hizo entre el año 2012 y 2014 en Estados Unidos y Europa. Contó con 196 pacientes, 98 en cada grupo. La población fueron pacientes con ACV. Un grupo recibió solamente manejo con Alteplas y otro con Alteplas más trombectomía endovascular dentro de las primeras 6 horas después de que iniciaron los síntomas. En el grupo de intervención, las tasas de reperfusión fueron del 88%. También se documentó una reducción de la discapacidad a los 90 días, según la escala de ranking modificada. El 60% de los pacientes sometidos a trombectomía tuvieron un ranking de 0 a 2 versus el 35% en el grupo de Alteplast. El estudio Revacast fue un estudio que se realizó durante 2 años en España junto al estudio Sweet Prime. Se publicó en el año 2015, contó con 206 pacientes con oclusión de la circulación anterior proximal con un aspecto que fuera superior a 7 y una puntuación mayor de 6 en imágenes de resonancia magnética ponderada por difusión. Los pacientes se dieron en 2 grupos, un grupo de 103 pacientes y el otro grupo de 103 pacientes también. Uno de los grupos recibió terapia médica y el otro manejo estándar más trombectomía en las primeras 8 horas. Percátense cómo se va aumentando cada vez más el tiempo para la realización del procedimiento. En este momento de la historia estamos aún hablando sobre el paradigma temporal. El resultado primario de este estudio fue la gravedad de la discapacidad global a 90 días. Y en este estudio, la trombectomía redujo la discapacidad y condujo a independencia funcional a los 90 días, que se definía como un ranking de 0 a 2 puntos. Estamos hablando en comparación intervención placebo 43.7% versus 28.2%. En el año 2016 se publica el estudio PAIST. El estudio PAIST se trató de un estudio multicéntrico que comparó la trombólisis intravenosa sola con la trombólisis intravenosa y la trombectomía mecánica en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico de la circulación anterior confirmada por angiografía por TAC. A los pacientes elegidos se les inició Alteplas en las primeras 4.5 horas y en los siguientes 90 minutos se les realizó la trombectomía. Contó con 65 pacientes, 33 para el grupo de trombectomía, 32 para el grupo solo de Alteplas, y el resultado primario fue independencia, que la definieron como una escala de ranking modificada de 0 a 2 puntos en el día 90. Este estudio mostró una mayor recuperación neurológica en los pacientes que eran sometidos a trombectomía mecánica luego de la trombólisis. En el año 2008 se publica el estudio EPICTET y este estudio es extremadamente valioso para la academia y para los cuidados neurocríticos, que pretendía evaluar el Alteplas más allá de las 3 horas luego del inicio del accidente cerebrovascular isquémico. Administraron Alteplas entre 3 a 6 horas luego del ACV y evaluaron la perfusión y el atenuamiento del crecimiento del infarto en los pacientes que tenían una discrepancia en la resonancia magnética ponderada por perfusión y la resonancia magnética ponderada por difusión. Este estudio contó con 101 pacientes, 52 se asignaron al Alteplas, 49 a placebo. Del grupo de Alteplas se analizaron 37 con patrón mismatch y del placebo 43. La resonancia magnética ponderada por perfusión y difusión se realizó entre 3 a 5 días luego de la terapia y se repitió nuevamente una resonancia magnética ponderada en T2 alrededor del día 90. El criterio principal de valoración fue el crecimiento del infarto entre la resonancia magnética ponderada de difusión inicial y la lesión T2 en el día 90 en los pacientes con mismatch, y los criterios de valoración secundaria
fueron reperfusión, resultados neurológicos y resultado funcional. La media geométrica de crecimiento del infarto fue de 1.24 en el grupo de Alteplas y en el grupo de placebo de 1.78. La mediana de crecimiento relativo del infarto fue de 1.18 con Alteplas y de 1.79 con placebo. El crecimiento de la lesión fue de 54% en el grupo de Alteplas versus 77% en el placebo. La reperfusión en más del 90% ocurrió en el 56% de los pacientes del grupo de Alteplas y en el 26% de los pacientes del placebo. La recanalización fue del 74% en el grupo de Alteplas y del 57% en el placebo. Y los pacientes en el grupo de Alteplas tuvieron un mejor desenlace neurológico en el 50% versus el 37% del placebo. Sin embargo, la P de estos resultados, como ustedes pueden ver, lamentablemente no fue significativa. En este estudio, la reperfusión fue más común con Alteplas en relación al placebo y se asoció con un menor crecimiento del infarto. Estamos hablando de 0.79 en el grupo de Alteplas frente a 2.25 en el grupo placebo. Además, hubo un mejor resultado neurológico en la reperfusión. Estamos hablando de 73% versus 27% en el grupo no reperfundido y hubo un mejor resultado funcional en el 63% de los pacientes reperfundidos frente al 15% de los pacientes en ausencia de reperfusión. Algunas definiciones importantes que se emplearon en el estudio EPICTET. Primero, mismatch, que se definió como la relación imagen ponderada por perfusión y difusión mayor de 1.2 y un volumen de la imagen ponderada de reperfusión y difusión mayor de 10 mililitros. Crecimiento del infarto, que lo definieron como expansión entre la imagen ponderada de difusión inicial y la lesión ponderada de T2 en el día 90. Media geométrica, que se definió como el exponencial del crecimiento relativo logarítmico medio. Crecimiento relativo, que se definió como la relación del volumen de la lesión final sobre el volumen de la lesión inicial en la imagen ponderada de difusión. Crecimiento absoluto, que se definió como la relación del volumen de lesión final sobre el volumen de lesión inicial en la imagen ponderada de difusión. Cualquier crecimiento que se definió como un crecimiento relativo mayor de 0%. Perfil maligno, que se definió como un volumen de la lesión inicial en la imagen ponderada de difusión de 100 mililitros o más, un volumen de la imagen ponderada de perfusión de 100 mililitros o más, o ambos con un Tmax de 8 segundos o más. La reperfusión, los autores la definieron como una reducción de más del 90% entre los volúmenes basales y el del día 3 en la imagen ponderada por perfusión. Ellos utilizaron la clasificación de TIMI de obstrucción arterial, donde 0 es oclusión completa, 1 estenosis severa, 2 estenosis de leve a moderada y 3 calibre arterial normal. Recanalización, que lo definieron como la mejora de la clasificación TIMI desde el inicio hasta el día 3 a 5 en 2 o más puntos. Hemorragia intracraneal sintomática, que lo definieron como hemorragia con deterioro de 4 más puntos del NIS luego de 36 horas de tratamiento, y hemorragia parenquimatosa grado 2 en la TAC, que se definió como coágulos de sangre en más del 90% del área infartada con un efecto sustancial causado por la ocupación del espacio. Buen resultado neurológico lo definieron como un NIS en el día 90 de 0 a 1 o una mejoría de 8 puntos o más, y buen resultado funcional que lo definieron como una escala de ranking modificada de 0 a 2 puntos en el día 90. Los criterios de inclusión del estudio EPICTET fueron ACV isquémico hemisférico con síntomas de 3 a 6 horas, 18 años o más, NIS mayor a 4, escala modificada de ranking de 0 a 2. La intervención fue Alteplas luego de 3 horas y los criterios de exclusión fueron hemorragia aguda, isquemia de más de un tercio de la arteria cerebral media,
contraindicaciones para resonancia magnética, contraindicaciones estándar para Alteplas o enfermedad neurológica que pueda confundir el análisis de los resultados, por ejemplo, demencia. En la clínica, la penumbra se puede establecer a través de una tomografía o de una resonancia. En resonancia, la podemos establecer a través de mapas de difusión y perfusión que permiten calcular el mismatch. En la TAC se hace con estudios de perfusión estableciendo un Tmax mayor de 6 segundos comparado con el core isquémico que corresponde a un flujo sanguíneo cerebral menor del 30%. También se pueden usar estudios que utilizan un biomarcador de evolución temporal tisular y tejido con daño irreversible, como ocurre con la resonancia con las secuencias de difusión y FLAIR, para poder establecer si hay un mismatch entre ambos. Estos métodos básicamente permiten establecer ventanas tisulares que permiten definir si un tejido es viable o no para la reperfusión. En la práctica han aparecido softwares automáticos como el software Rapid que mediante mapas de perfusión y de difusión permiten identificar las zonas de oligoemia sintomática, de isquemia sintomática, de penumbra y de infarto. La oligoemia sintomática de manera práctica tiene un Tmax entre 4 a 6 segundos, la isquemia sintomática tiene un Tmax mayor de 6 segundos y el core isquémico es el tejido cerebral que tiene un flujo sanguíneo cerebral menor del 30%. Para reperfundir debe existir un volumen mínimo de tejido en riesgo a reperfundir que debe ser mayor de 10 a 15 mililitros o debe existir un mismatch ratio de 1.2 o 1.8. Esto va a variar nuevamente dependiendo del estudio. En la actualidad se sabe que el paradigma de tiempo es anacrónico y las cuestiones para el manejo del ACV son un poco más complejas. Actualmente las terapias de reperfusión no se basan en tiempo per se, sino en la viabilidad de los tejidos. La concepción de reperfusión guiada por la viabilidad tisular se fundamenta en varios estudios como el EPITET, que lo acabamos de mencionar, y inicia formalmente gracias al estudio Wake Up del año 2018 y el estudio STENT del año 2019, que los vamos a ver a continuación. El estudio Wake Up fue un estudio multicéntrico que contó con apoyo financiero de la Unión Europea y se realizó en 8 países. Los pacientes que incluyeron en el estudio tenían entre 18 a 80 años de edad y eran elegibles si tenían signos clínicos de ACV en el contexto de un evento al despertar o sin tiempo claro sobre el inicio de síntomas. Los pacientes debían ser funcionales antes del evento y el evento debía tener una duración mínima de 4.5 horas sin límite superior. Los pacientes los sometieron a resonancia magnética ponderada por difusión y secuencia FLAIR. Los aleatorizaron cuando tenían un mismatch o una discrepancia entre la presencia de una señal anormal en la resonancia magnética ponderada por difusión y ningún cambio de la señal que fuera visible en el FLAIR en la región del accidente cerebrovascular. Excluyeron a la población que tenía hemorragias intracraneales o lesiones mayores de un tercio del territorio de la arteria cerebral media. También excluyeron pacientes en los que se planeó una trombectomía o que tenían un NIS mayor de 25. Las personas con contraindicaciones para el uso de Alteplas también fueron excluidas. Utilizaron la dosis estándar de manejo de Alteplas, que es la dosis de 0.9 miligramos por kilo, 10% en bolo y el resto en infusión de 1 hora. Las evaluaciones clínicas las realizaron al inicio y a las 22 a 36 horas desde la aleatorización y se repitieron a los 5 a 9 días y a los 90 días. Mientras que las evaluaciones con resonancia magnética se hicieron al inicio del estudio y de 22 a 36 horas luego de la aleatorización. El resultado primario del estudio Wake Up
Fue un resultado clínico favorable, que lo definieron como un ranking modificado a los 90 días de 0 a 1, y también evaluaron la respuesta al tratamiento, que la definieron como un ranking de 0 en los pacientes con un NIS de 7 para abajo, de 0 a 1 en los pacientes con un NIS de 8 a 14, de 0 a 2 para los pacientes con NIS mayor de 14, además de un resultado global a 90 días que lo definieron a partir de la escala NIS, del ranking, del Bartel y de la escala de resultados de Glasgow. Se definió un resultado global positivo a 90 días como un ranking y un NIS de 0 a 1 o un Bartel de 95 a 100 y una puntuación en la escala de resultados de Glasgow de 5. A los 90 días también evaluaron el inventario de presión de Beck y el Eurocol 5D. Como ustedes pueden ver, este fue un estudio muy completo. Los resultados de seguridad del estudio fueron muerte, hemorragias intracraneales sintomáticas, hematomas parenquimatosos tipo 2 y dependencia, que lo definieron como un ranking modificado de 4 a 6 puntos para el día 90. El estudio contó con un total de 503 pacientes, los aleatorizaron, 254 fueron asignados al TEPLAS y 249 a placebo. Las características de los grupos fueron homogéneas, excluyendo la tasa de oclusión intracraneal de la carótida interna. El 89% de los pacientes se despertaron en la noche con síntomas de ictus. La mediana de tiempo hasta recibir el tratamiento fue de 3.1 horas en el grupo de Alteplas y de 3.2 horas en el grupo placebo. El intervalo medio entre la última vez que se vio al paciente bien y el inicio fue de 10.3 horas en el grupo de Alteplas y de 10.4 horas en el placebo. 5 pacientes del grupo de Alteplas no recibieron tratamiento y 4 del control tampoco recibieron placebo, por lo cual en el análisis se contó con 251 pacientes para el grupo de Alteplas y 244 para el placebo. Se perdieron 13 pacientes en la población por intención a tratar, 8 de Alteplas y 5 de placebo, y 10 pacientes en la población de seguridad, 7 en el grupo de Alteplas y 3 en el placebo. Este estudio que encontró que el 53.3% de los pacientes tratados con Alteplas tuvieron una puntuación de ranking modificada de 0 a 1 versus el 41.8% del grupo placebo. La mediana de ranking a los 90 días fue de 1 en el grupo de Alteplas y de 2 en el grupo placebo. El 29.3% de los pacientes de Alteplas respondieron al tratamiento versus 18% en el placebo. La calidad de vida fue mejor según el score Eurocol 5D en el grupo de Alteplas, pero el volumen del infarto fue similar en los dos grupos. A los 90 días, la muerte o la incapacidad se presentó en el 18.3% de los pacientes del grupo placebo y en el 13.5% del grupo de Alteplas. El 4.1% de los pacientes de Alteplas fallecieron y en el grupo placebo 1.2%. La hemorragia parenquimatosa tipo 2 ocurrió en el 4% de los pacientes con Alteplas y en el 0.4% de los pacientes del grupo placebo. La hemorragia intracraneal sintomática pasó en el 2% de los pacientes de Alteplas y en el placebo en el 0.4%. El ACV isquémico sintomático recurrente y el infarto cerebral ocupante del espacio fueron más frecuentes en el grupo de Alteplas. Este estudio fue importante porque mostró que en los pacientes con ACV agudo de tiempo desconocido, con una lesión isquémica en la resonancia magnética ponderada por difusión, pero sin hiperintensidad parenquimatosa en la región correspondiente en FLAIR, la trombólisis intravenosa con Alteplas era superior al placebo. Los criterios de inclusión son los que podemos apreciar en pantalla y los criterios de exclusión pues son toda esta lista. Realmente el estudio Wake Up fue un estudio muy completo.
El estudio STENT se publicó en el 2019 y evaluó el efecto de la trombólisis en pacientes con ACV al despertar o luego de 4.5 a 9 horas iniciados los síntomas. Los pacientes eran elegidos si tenían más de 18 años, si tenían un ranking modificado menor de 2 antes del evento, que tuvieran un ACV con un NIS de 4 a 26, en los cuales se hayan detectado regiones hipoperfundidas, pero potencialmente salvables en las imágenes de perfusión cerebral. Las imágenes de perfusión usadas fueron tomografía computarizada o resonancia magnética de perfusión y difusión, y las imágenes se procesaron con el software Rapid que ya lo habíamos mencionado. El cerebro hipoperfundido lo definieron como un Tmax mayor de 6 segundos. El mismatch entre la lesión de perfusión y el núcleo isquémico lo definieron como una relación mayor de 1.2 entre el volumen de hipoperfusión y el volumen de core isquémico, una diferencia absoluta de volumen mayor de 10 mililitros que constituía el área de penumbra, con un volumen de core isquémico menor a 70 mililitros, medido con un flujo sanguíneo cerebral relativo menor del 30% comparado con el tejido normal. Los pacientes se aleatorizaron uno a uno a placebo o a Alteplas. El resultado primario fue una puntuación de 0 a 1 en la escala de ranking modificada a los 90 días. También evaluaron la reperfusión, la recanalización, la mejoría neurológica, que la mejoría neurológica la definieron como una reducción del NIS de 8 puntos o más, o una puntuación de 0 a 1 dentro de las primeras 24, 72 horas o 90 días luego de la intervención. Evaluaron también muerte a 90 días y hemorragia intracraneal sintomática. Este estudio contó con 225 pacientes, se hizo en 16 centros de Australia, un centro de Nueva Zelanda, 10 centros de Taiwán y un centro en Finlandia. 113 pacientes se asignaron al grupo de Alteplasa y 112 al grupo placebo. En el grupo de Alteplasa, 25% recibieron la intervención entre 6 a 9 horas, 10 entre 4.5 a 6 horas y el 65% con un tiempo desconocido. El 35.4% de los pacientes del grupo de Alteplas alcanzaron un ranking de 0 a 1 versus el 29.5% de los pacientes del grupo de control. Sin embargo, no hubo diferencias en la mejoría funcional a los 90 días. El 49.6% de los pacientes de Alteplas y el 42.9% del placebo alcanzaron independencia funcional, que en este estudio se definió como una puntuación en la escala de ranking modificada de 0 a 2. El tratamiento con Alteplas dio como resultado un porcentaje de reperfusión de al menos el 50% a las 24 horas en el 71.7% de los pacientes versus el 52.3% de los pacientes del grupo placebo. El tratamiento con Alteplas dio como resultado un porcentaje de reperfusión de al menos el 90% en el 50% de los pacientes versus el 28.4% de los pacientes del grupo placebo. La recanalización a las 24 horas luego del ACV pasó en el 67.3% de los pacientes con Alteplas versus el 39.4%. Se produjo una mejoría neurológica a las 24 horas en el 28.3% de los pacientes del grupo de Alteplasa versus el 11.6% del control. La muerte no difirió entre los grupos, aunque hubo una mayor tendencia hacia la hemorragia intracraneal sintomática en el grupo de Alteplasa. En pantalla podemos ver los criterios de inclusión y exclusión del estudio. En el año 2019 se ejecuta el estudio de CAS4. Era un estudio prometedor
que se hizo para poder evaluar el efecto de la trombólisis extendida y seleccionó pacientes con ACV isquémico agudo que tuvieran tejido cerebral recuperable identificado por resonancia magnética. Seleccionaron 119 pacientes, 61 para alteplasa y 58 para placebo. El criterio principal de la valoración fue discapacidad a los 90 días según la escala de Rankin modificada y los puntos finales de seguridad evaluados fueron muerte, hemorragia intracraneal sintomática y eventos adversos graves. Sin embargo, este estudio se detuvo antes de tiempo a pesar de que necesitaba alcanzar para tener resultados con un adecuado poder estadístico al menos 264 pacientes. Sin embargo, la población seleccionada no demostró beneficios con el uso de Alteplas ni mostró beneficios en la mortalidad. Sin embargo, el estudio de CAS4 es un estudio que no tiene potencia ni poder estadístico, precisamente por lo que estaba mencionando, no alcanzaron el umbral poblacional mínimo. En pantalla pueden apreciar los criterios de inclusión y exclusión del estudio. En el año 2020, Koga y su equipo publicaron el estudio TAUS. Este estudio pretendía evaluar si el alteplase en dosis de 0.6 miligramos kilo era eficaz para el tratamiento del accidente cerebrovascular agudo que tenía un tiempo desconocido mayor de 4.5 horas. Los pacientes fueron aleatorizados uno a uno para recibir Alteplas o tratamiento médico estándar si la imagen por resonancia magnética mostraba una lesión isquémica aguda en la imagen ponderada por difusión y no presentaba una hiperintensidad marcada en la recuperación de la inversión atenuada por líquido. El resultado primario fue un ranking modificado de 0 a 1 a 90 días. Este estudio tuvo un problema similar al ECAS4, contó con 131 pacientes, 70 para Alteplas y 61 de grupo de control. Se perdieron algunos, por lo cual solamente contó con 68 de Alteplas y 58 para el control. Y este estudio no reportó diferencias significativas en el resultado primario, en la muerte o en el sangrado intracraneal sintomático. Sin embargo, como les estaba mencionando, le pasó algo similar al estudio de CAS. Este estudio requería de 300 pacientes, por lo cual su finalización temprano impide sacar conclusiones. En los últimos años, la terapia endovascular se ha extendido como estrategia de reperfusión hasta 24 horas. El estudio Down fue un estudio que se hizo en 26 centros de Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia entre el año 2014 al año 2017. Y este estudio evaluó el efecto de la trombectomía endovascular luego de 6 horas iniciado el ACV en pacientes mayores de 18 años. Incluyó pacientes con oclusión de la arteria carótida interna a nivel intracraneal o el primer segmento de la arteria cerebral media o en ambas que se hayan objetivado mediante angiografía por TAG o por resonancia magnética menor a 24 horas. Los pacientes debían tener antes del ACV una escala de ranking de 0 a 1, no podían tener sangrado y los pacientes que no cumplían con los criterios habituales para el tratamiento con Alteplas también fueron incluidos en este estudio. Los pacientes se dividieron en grupos. El grupo A fueron pacientes de 80 años o más, con NIS de 10 o más y con un volumen de infarto menor de 21 mililitros. Los pacientes del grupo B eran menores de 80 con un NIS mayor de 10 y un volumen de infarto menor de 31 mililitros. Los pacientes del grupo C eran pacientes menores de 80 años con un NIS de 20 o más y con un volumen de infarto de 31 a 51 mililitros. El volumen del infarto lo evaluaron con resonancia magnética ponderada por difusión y TAC de perfusión y se midió utilizando el software Rapid. Los pacientes se dividieron aleatoriamente uno a uno a un grupo de trombectomía versus al grupo de atención habitual y los resultados primarios fueron la puntuación de la escala de ranking
modificada, ponderada por utilidad, que varía de 0, que es muerte, a 10, que son sin síntomas o discapacidad. También evaluaron la tasa de independencia funcional, que la definieron como una puntuación de ranking modificada de 0, 1 o 2 a los 90 días, la muerte relacionada con el ACV a los 90 días, deterioro neurológico, que lo definieron como un aumento del NIS mayor a 4.5 días luego de que ocurrió el ACV, y hemorragia intracraneal sintomática, que la definieron según la definición del European Cooperative Acute Stroke Study. 3, como la presencia de sangre extravascular en el cráneo con un aumento del NIS mayor o igual a 4 puntos, o muerte dentro de las 24 horas luego de la aleatorización. Otros puntos de seguridad que evaluaron fueron complicaciones relacionadas con el procedimiento y eventos adversos. Los resultados secundarios fueron la respuesta terapéutica temprana, que la definieron como una disminución del NIS de 10 o más puntos desde el inicio, o una puntuación de NIS de 0 a 1 en el día 5, 6 o 7 de hospitalización, o al alta si ocurrió antes del día 5. Evaluaron la muerte por cualquier causa a los 90 días, el cambio del volumen de infarto a las 24 horas y la evidencia de recanalización del vaso por angiografía por TAG o resonancia magnética a las 24 horas. En el grupo de trombectomía evaluaron la recanalización exitosa luego del procedimiento, que la definieron como un grado 2B o 3 en la escala modificada de trombólisis en infarto cerebral, según la angiografía convencional, o una reperfusión mayor del 50% del territorio afectado. Este estudio contó con 206 pacientes, 107 se asignaron a trombectomía, aunque realmente se hicieron 105 trombectomías, y 99 pacientes se asignaron al grupo de control. La mediana del NIS fue de 17 en los dos grupos. La mediana del volumen de infarto fue de 7,6 mililitros en el grupo de la trombectomía y de 8.9 en el control. La mediana de tiempo desde que el paciente estaba bien y la aleatorización fue de 12.2 horas en el grupo de trombectomía y de 13.3 en el grupo de control. Las características basadas en general fueron equilibradas, aunque el grupo de trombectomía tuvo mayor antecedente de fibrilación auricular e ictus. Este estudio encontró que la puntuación media de discapacidad en la escala de Rankin modificada, ponderada por utilidad a los 90 días, era de 5.5 en el grupo de trombectomía y de 3.4 en el grupo de control. La tasa de independencia funcional a los 90 días era de 49% en el grupo de trombectomía y de 13% en el control. La reperfusión inmediata era mayor del 80% en el grupo de trombectomía. El intervalo medio entre la última vez que se supo que el paciente estaba bien y la reperfusión fue de 13.6 horas. La recanalización se hizo a las 24 horas en el 77% de los pacientes sometidos a trombectomía y en el 36% de los pacientes del control. Todos los resultados en general fueron superiores en el grupo de trombectomía, y en los análisis de sensibilidad post-hoc la superioridad de la trombectomía siguió siendo mayor, como se veía en la tabla que teníamos en la diapositiva anterior. En cuanto a los desenlaces de seguridad, no hubo mayores diferencias, como pueden apreciar, entre el grupo de trombectomía y el grupo de control, a excepción del deterioro neurológico, que fue superior en el grupo de control. El análisis de subgrupos mostró que la trombectomía era superior para el endpoint primario, pues como ustedes pueden ver en esta imagen. En pantalla pueden apreciar los criterios de inclusión y los criterios de exclusión del Down Trial. Se publicó el estudio de FUSE 3. Fue un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud y contó con el apoyo de la StrokeNet de Estados Unidos. Este estudio se hizo en 38 centros entre el 2016 y el 2017 y se publicó en el 2018. Los pacientes eran elegibles si tenían un volumen de infarto menor de 70 mililitros, una relación entre el volumen de tejido isquémico y el volumen inicial del infarto
de 1.8 y un volumen absoluto de isquemia potencialmente reversibles de 15 mililitros o más, o sea, una penumbra. Debían tener una oclusión de la carótida interna intracraneal o cervical y o de la cerebral media en angiografía por TAC o angiografía por resonancia magnética. El volumen del núcleo isquémico y la penumbra la midieron con el software RAPID. Para estimar el tamaño de la penumbra se evaluó el volumen del tejido para el que se retrasó la llegada de un agente trazador inyectado o que tuvieran un Tmax que se definió como un tiempo máximo hasta el máximo de la función o que tuvieran un Tmax mayor de 6 segundos. Acá vemos un ejemplo, lo rosado es isquemia y lo verde es tejido hipoperfundido. El resultado primario de este estudio fue la puntuación en la escala de Rankin modificada en el día 90. El resultado secundario fue independencia funcional a los 90 días. Los resultados de seguridad fueron muerte a 90 días y aparición de hemorragia intracraneal dentro de las 36 horas. Se evaluó el volumen de infarto a las 24 horas luego de la aleatorización. Se evaluó también el crecimiento de la lesión a las 24 horas. Se evaluó la reperfusión, que la definieron como una reducción superior al 90% en la región de retraso de la perfusión entre el inicio y las 24 horas y la recanalización completa a las 24 horas. Este estudio contó con 182 pacientes, 92 en el grupo endovascular y 90 en la terapia estándar. Se perdieron 3 pacientes en el seguimiento y la heterogeneidad de la población fue escasa. Este estudio mostró que la terapia endovascular se asociaba con una mejor puntuación en la escala de Rankin a los 90 días. Los pacientes con un ranking modificado de 0 a 2 a los 90 días fueron de 45% en el grupo de trombectomía versus 17% en el control. La mortalidad al día 90 fue del 14% en la terapia endovascular y del 26% en el control. La tasa de hemorragia intracraneal sintomática fue similar en ambos grupos, 7 y 4%. Se presentaron complicaciones relacionadas con la trombectomía en 2 pacientes. La mediana de crecimiento del infarto entre el inicio y las 24 horas fue de 23 mililitros en el grupo de trombectomía y de 33 mililitros en el grupo de terapia médica. Sin embargo, la P no fue significativa, fue de 0.08. La reperfusión de más del 90% de la lesión a las 24 horas ocurrió en el 79% de los pacientes de trombectomía y en el 18% de manejo estándar, y el 78% de los pacientes del grupo de trombectomía tuvieron recanalización completa de la lesión a las 24 horas y en el caso del grupo de control solamente en el 18%. En general, el análisis de subgrupos, como pueden ver en estas imágenes, fue a favor de la trombectomía. Lamentablemente, el estudio para poder tener un adecuado poder estadístico requería de un mayor número de personas que no se pudo alcanzar. Acá pueden ver los criterios de inclusión y los criterios de exclusión del Diffuse 3. A partir de los datos mencionados, se elaboró un metaanálisis que es el metaanálisis EOS o EOS. Este metaanálisis analizó los datos publicados que evaluaban el efecto del alteplase en la tensión del ACV con tiempo desconocido, guiado por resonancia magnética de perfusión-difusión y tomografía computarizada de perfusión o por FLAIR. El resultado primario fue un resultado funcional favorable que lo definieron como un ranking a los 90 días de 0 a 1. Los resultados de seguridad fueron muerte, discapacidad grave y hemorragia intracraneal sintomática. Este metaanálisis incluyó el estudio Wake Up, STEM, TAUS y ECAS 4
Tuvo un total de 843 pacientes, de los cuales 429 fueron asignados al Alteplas y 414 a placebo. Se produjo un resultado favorable en el 74% de los pacientes de Alteplas versus el 39% para la atención estándar. La heterogeneidad fue de 27%, buenas. La Alteplas se asoció con un mejor resultado funcional y una mayor probabilidad de independencia. El 21% de los pacientes del grupo de Alteplas tuvieron un ranking modificado de 4 a 6 en comparación con el control. La prevalencia de hemorragia intracraneal sintomática fue del 3% en el Alteplas y menor al 1% en el control. Y en general este metaanálisis, como ustedes pueden ver, mostró un beneficio con el uso de Alteplas en ventana extendida en los pacientes seleccionados. Bueno, en cuanto a las guías y las posturas que hay dentro del ámbito académico, llevando esto ya a la praxis, la guía del 2019 de la AJA afirma que en los pacientes con ACV de tiempo incierto mayor de 4.5 horas desde el último momento donde estuvo bien, la resonancia magnética permite identificar lesiones que pueden beneficiarse de Alteplas dentro de 4.5 horas posteriores a el reconocimiento de los síntomas del ictus. Para la trombectomía mecánica, esta se puede extender hasta 6 a 24 horas, apoyando la decisión en imágenes de tomografía de reperfusión y resonancia magnética ponderada por difusión. Algunas preguntas útiles que las podemos responder a partir de la guía ESO del año 2021 para trombólisis intravenosa. Para los pacientes con ACV en ventana de tiempo de 4.5 y 9 horas seleccionados con TAC, la trombólisis con Alteplas lleva mejores desenlaces funcionales versus la no intervención. Con un grado de recomendación fuerte y una calidad de la evidencia moderada, la ESO no recomienda el Alteplas en el contexto de solo contar con una imagen de tomografía, ya que los estudios no mostraron beneficio y se evidenció un aumento del riesgo de hemorragia intracraneal con un OR de 6.89. Siguiente pregunta. En pacientes con ACV isquémico en ventana de 4, 5 a 9 horas con TAG y resonancia magnética con mismatch de core perfusión, la trombólisis lleva mejores desenlaces funcionales. El mismatch permite entre un TAC simple y un TAC con reperfusión o entre una resonancia magnética con imagen ponderada de difusión y perfusión, identificar a los pacientes que se benefician de Alteplas más allá de 4.5 horas. El estudio EPITET, como vimos previamente, no demostró beneficio clínico del Alteplas, pero sí una disminución significativa del tamaño del infarto. El ECAS-4 no mostró beneficios, pero el estudio STENT sí encontró mejores desenlaces funcionales. Recuerden que el ECAS-4 no alcanzó un adecuado poder estadístico. Por ende, el ESO recomienda con un grado de recomendación fuerte y una baja calidad de la evidencia usar Alteplas en pacientes con síntomas de ACV entre 4.5 a 9 horas que tengan una TAC o una resonancia con un mismatch core de perfusión y que no tengan indicación o disponibilidad de trombectomía. Recuerden que un patrón mismatch es compatible para trombólisis cuando cumple con las características del imagen. Un core de infarto menor de 70 mililitros, una relación volumen core de infarto mayor a 1.2, un mismatch de volumen mayor a 10 mililitros. Si el paciente no tiene un patrón mismatch y tiene un ACV con inicio conocido de 4.5 a 9 horas, 9 de los 9 miembros elaboradores de la guía ESO recomiendan no utilizar Alteplas, solamente es cuando se cumplen con las características enunciadas. En pacientes con ACV isquémico del despertar o tiempo desconocido, la trombólisis con Alteplas lleva a mejores desenlaces funcionales. La guía ESO concuerda en afirmar que el Alteplas
se asocia con una tendencia hacia un curso clínico favorable y una mayor probabilidad de desenlaces adecuados en relación a la funcionalidad. Por eso, con una recomendación fuerte y con alta calidad de evidencia, acuerdan que en los pacientes con ACV isquémico del despertar o de tiempo desconocido, que tengan un mismatch, que no tengan indicación para trombectomía o no la tengan disponible, se administra Alteplas con un grado de evidencia moderado. ¿Cómo aterrizamos todo esto a la práctica? Este algoritmo de Cerna Corredor puede ser muy útil para ello. A grandes rasgos, en ACV menor de 3 horas, la TAC y la angiotag es el examen de elección y la trombólisis debe realizarse rápidamente, según los resultados del estudio NINES de 1995. En ACV menor de 4.5 horas, la TAC o la angiotag son el examen de elección y el uso de Alteplas se va a fundamentar en el estudio de CAS3. En ACV de 4.5 a 9 horas o de tiempo incierto, siguiendo los hallazgos del estudio Wake-up, STEM, TECAS4 y TAUS, se deben realizar estudios de reperfusión y difusión como TAC con mapas de perfusión para evaluar el mismatch por penumbra o con resonancia magnética para evaluar el core y la penumbra o la resonancia con mismatch, difusión FLAIR, y a partir de ello se va a definir si se tromboliza o no se tromboliza. Mensajes para llevar a casa. Todos los pacientes con ACV podrían beneficiarse de manejo con Alteplas, trombectomía o trombólisis endovenosa y terapia endovascular. El tiempo y las imágenes son fundamentales. La trombólisis guiada por reperfusión es una opción terapéutica en pacientes no elegibles para trombectomía y con tiempo de inicio incierto. El Alteplas es seguro en pacientes con ACV de 4.5 a 9 horas con patrón de penumbra en la TAG o la resonancia magnética. El Alteplas es seguro y efectivo en pacientes con ACV de inicio incierto si hay un mismatch difusión FLAIR o hay un patrón de penumbra en la resonancia magnética o en la TAC con perfusión. Y el Alteplas en ventana extendida mejora los resultados en pacientes con ACV de grandes vasos y ACVs lacunares. Espero que esta charla haya sido de su agrado.